Señor, reconocemos. Viernes 20 de octubre. Nos acercamos, hermanos, a un fin de semana más de este mes de octubre, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajaritos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegamos al capítulo 12 de San Lucas, donde hoy escuchamos una voz de consuelo de parte del Señor para sus discípulos. Una voz de ánimo, la cual era muy necesaria para ellos, pues en el capítulo 11 hemos visto un enfrentamiento entre Jesús y los escribas y fariseos. Y recordemos cómo el capítulo 11 termina diciendo que desde aquel momento escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Vemos cómo la tensión va aumentando, y por esa razón es que hoy el Señor Jesús debe de animar a sus discípulos, debe de darles ese ánimo a seguir adelante, pero ojo, les advierte de algunos peligros. Por ello es que el texto de hoy es un texto muy esperanzador, es un texto que nos llena verdaderamente de aliento, de ánimo, ¿verdad?, en diversas frases que el Señor utiliza. Ahora, comienza exhortándoles cuando les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Puedo recordarle que siempre que la palabra levadura aparece en la Biblia, especialmente en los evangelios, siempre es sinónimo de pecado, a excepción de la parábola de las 3 medidas de harina con una de levadura, donde se nos presenta como algo positivo, ¿verdad? Mateo capítulo 13 nos habla sobre esa parábola. Solamente en esa ocasión, sí, el texto o la palabra levadura se nos presenta como algo positivo. De ahí en los demás siempre aparecerá como sinónimo de pecado. Ahora, lo interesante de San Lucas, o de este Evangelio de Lucas, es que claramente Lucas aclara a qué se refiere el Señor cuando les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Esa frase también la dice San Mateo y San Marcos.
Sin embargo, Lucas le aumenta esta frase cuando dice, es decir, la hipocresía. O sea, el Evangelio de San Lucas nos aclara que de lo que el Señor les está exhortando a los discípulos, que debían de cuidarse, que debían de protegerse, era de la hipocresía. Pero, ¿qué es, hermanos, la hipocresía? La hipocresía es cuando una persona finge sentimientos o cualidades que en realidad no siente o piensa, ¿verdad? Es una persona que finge, pero que no es sincera. Ahora, los griegos la usaban para referirse a los actores de teatro. Por eso es que a todos los que actuaban, ellos le llamaban hipócrita. Y viene obviamente de una frase griega que se llama hipocripto. Pero por ello es que el Señor ahora les dice, cuídense de la hipocresía. Y hermano, creo que todos estamos de acuerdo que la hipocresía a nadie le agrada, ¿verdad? Obviamente la hipocresía es lo contrario a la sinceridad. Y creo que todos estamos de acuerdo que es preferible la honestidad, la sinceridad en toda relación humana. Ahora, ¿pero por qué ellos tenían que cuidarse? Y les aclara y les dice, cuídense. Oiga, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Dijimos que el hipócrita oculta sus verdaderos sentimientos, pero por ser ocultos significa que un día se revelarán. Y ese día, cuando se revelen, será difícil esa realidad, porque será ahí donde el hipócrita obviamente quedará al descubierto su hipocresía. Quedarán al descubierto lo que él ha querido fingir o ha querido ocultar. Sin embargo, sabemos que todo obviamente sale a la luz. Ahora, luego el Señor les dice, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, ¿verdad? O sea, todo aquello que está oculto saldrá a la luz. Y eso incluye la hipocresía. Ahora, hermanos, si la hipocresía que una persona la guarda en su corazón saldrá a la luz, cuánto más aquellas acciones, ¿verdad?, que muchas veces el ser humano hace creyendo que nadie le vio, que nadie le puede señalar, que nadie puede juzgarle. Sabemos que todo eso obviamente saldrá un día a la luz. Y dijo el Señor, y lo que hayan dicho en voz baja o en privado se proclamará desde las azoteas. Ahora, con estas palabras, el Señor Jesús les anuncia dos verdades importantes del reino de Dios. La primera de ellas, hermanos, es que todo lo que está oculto se descubrirá. Porque no hay nada, o sea, para Dios no hay nada oculto. Pero vea, esta verdad nosotros casi siempre la vemos desde el punto de vista negativo, porque decimos, bueno, todo lo que está oculto va a salir. Y pensamos, ¿verdad?, en aquellas acciones o en aquellos pensamientos o sentimientos de las personas que obviamente no han sido sinceras y que obviamente saldrán a la luz. Pero este texto también, o esta frase, también la podemos usar desde el punto de vista positivo. Y eso significa que toda acción que muchas veces nosotros la hacemos, pero que no queremos, no buscamos publicidad, toda acción que se hace, ¿verdad?, para darle gloria a Dios, pero que sin embargo no se anda buscando el que haya reconocimiento humano, un día saldrá a la luz. Y ese día será hermoso, porque cuando Dios lo exalta,
Esa es la verdadera exaltación que el ser humano debe de recibir. Por eso todo lo que está oculto se va a descubrir, o sea, tanto negativamente o positivamente. Quiera Dios que todo se descubra para nosotros positivamente, ¿verdad? Que tal vez de repente nosotros hemos sido parte de alguna buena obra y que probablemente pues no dijimos nada porque la gloria es para Dios. Pero es hermoso cuando alguien viene y da su testimonio y dice: yo el día que fulano de tal oró por mí, o el día que sucedió esto y esto, mi vida cambió, y yo por eso le doy la gloria a Dios y las gracias a mi hermano. Mire, eso es maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros de buscar. Claramente el Señor dijo: lo que tú hagas o lo que des con la mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Pero eso no significa que las demás personas no van a decirlo, o que las demás personas deben de callarlo, porque al contrario, el testimonio sabemos que es para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, la segunda verdad importante que nos enseñan estos textos es que todo lo que se haya dicho en voz baja o en la oscuridad se dirá a plena luz y desde las azoteas, ¿verdad? O sea, todo aquello que se ha dicho tal vez con temor, porque o de repente que se ha dicho de una manera sencilla, todo eso será pregonado en público. ¿Y por qué razón? Bueno, porque aquí entran las verdades del reino. Recuerde, Jesús ha enseñado a sus discípulos, pero luego ellos debían de proclamarlo en plena luz y desde las azoteas. O sea, el Señor Jesús les dijo a ellos, a los 12, ¿verdad? Y si queremos agregar, pues a los 72 discípulos. Entonces, a ese grupo de personas les mostró las señales del reino, las verdades del reino, les mostró las manifestaciones del reino, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, les mostró, por ejemplo, su palabra, les mostró su poder, les mostró su gloria, les mostró su reino, les mostró su señorío. O sea, se les mostró, les reveló a ellos todos esos elementos maravillosos. Pero eso que el Señor les mostró, ellos posteriormente debían de gritarlo. Por eso es que tenemos claramente en la primera carta de Pedro, allá al finalizar del Nuevo Testamento, cuando el mismo Pedro, el mismo apóstol, dice: lo que les anunciamos es lo que vimos, es lo que oímos con nuestros propios oídos y vimos con nuestros propios ojos. O sea, él, en este caso Pedro, se declara testigo de esos hechos maravillosos. Obviamente hoy entonces el Señor está diciendo que todo eso se debe de decir, pero también les anima a que lo hagan sin temor. Pues mire que les dice: no teman a aquellos que matan el cuerpo. ¿Y quiénes son los que matan el cuerpo? Bueno, las enfermedades, ¿verdad? Las dificultades, incluso el enemigo, ¿verdad? Porque dice: y después ya no pueden hacer nada. O sea, si matan a una persona, pues, ¿verdad? ¿Qué más pueden hacer con esa persona? Ya nada más, porque ya lo mataron. Pero viene el Señor y dice: a ellos no les teman. No, teman, oiga, a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar del castigo. Aquí entonces surge para nosotros una pregunta: ¿y quién es aquel, como dice el texto de hoy, que nos puede dar muerte y que luego puede arrojar nuestra alma al lugar del castigo? ¿O quién es aquel que obviamente que tiene la autoridad para hacerlo o no hacerlo? Y creo que ya usted ya sabe quién es, ¿verdad? Porque ese es nuestro Dios. Pues recuerde, hermano, solo Dios tiene ese poder de salvar
y condenar al ser humano. Solo Dios tiene ese poder. Y por eso es que el texto de hoy, claramente el Señor dice, témanle a Él. A Él sí hay que temerle. Pero una vez más, yo le debo de aclarar que cuando la Biblia habla de temer a Dios o de temor para Dios, no habla, hermanos, que nosotros seamos o que le tengamos miedo. No habla de que nosotros no nos acerquemos a Dios porque le tenemos miedo. No. El temor a Dios es un respeto irreverente tan grande que nosotros verdaderamente debemos de temer a Dios de una manera especial. El temor a Dios es una reverencia. El temor a Dios es un respeto grande. Es un respeto verdaderamente grande para Dios. O sea, debemos nosotros de amar a Dios, pero debemos de amarlo tanto que debemos de temblar por no fallarle a Él. O sea, tenemos que estar conscientes que no debemos de fallarle a Él. A ese temor es al que el Señor se refiere. Y luego termina, o más bien continúa el texto cuando el Señor les dice, ánimo, les dice a sus discípulos, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Y efectivamente, fíjese, ese era el precio. Pero el Señor les está diciendo esta frase porque les está diciendo, miren, si los pajaritos que valen, ¿qué? 2 monedas valen 5. 5 de ellos están al 5 por 2 monedas. O sea, si los pajaritos que son tan baratos, vamos a decir, que son tan de muy poco valor, no se muere de hambre porque el Padre le cuida, el Padre le protege, el Padre le provee, cuanto más nosotros, queridos hermanos, cuanto más nosotros. Pues el Señor dice, ustedes valen mucho más que todos los pájaros. Oiga qué hermoso. Si esos pájaros Dios les provee todos los días, nosotros valemos mucho más. Y por eso les dirá, todos sus cabellos están contados. Con esta frase, el Señor les está diciendo, miren, todo está bajo control. O sea, Dios tiene el control de todo. Por eso, creo que el texto de hoy nos anima a seguir adelante. Nos anima a reconocer que de parte de Dios tenemos verdaderamente un respaldo maravilloso. Que de parte del Señor nos viene una protección, una seguridad, una provisión tremenda. Pero que también de nuestra parte debemos de cuidarnos para no caer en la hipocresía, no caer en la maldad, no caer en los vicios, no caer en el pecado. Y de esa manera, hermanos, como dijo el Señor Jesús, cuídense ustedes de la levadura de los fariseos. Cuidémonos todos, porque nuestra vida debe de ser para honra y gloria del Señor. Por eso que en este hermoso día que Dios nos ha regalado, su misericordia venga a nuestras vidas y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.